En este canal exploramos las leyendas y mitologías antiguas que han sobrevivido hasta nuestros días, entrelazándose con nuestra vida moderna en el siglo XXI. ¿Son estas historias simplemente mitos o esconden verdades ocultas que desafían nuestra comprensión? Hoy nos sumergiremos en el misterioso mundo de las sirenas, criaturas que han cautivado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Desde su origen en el folclore nórdico hasta su temida presencia en las aguas de África, exploraremos relatos impactantes que podrían hacerte cuestionar lo que consideras como ficción. Bienvenidos a Historias y Misterios. Leyendas y mitologías antiguas han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana en el siglo XXI. ¿Será que estas historias, lejos de ser simples leyendas, son en realidad una verdad oculta? Estas criaturas mitológicas, cuando las mencionas, probablemente evocan la imagen de una hermosa mujer blanca con la parte inferior del cuerpo como un pez. Sin embargo, esta imagen pertenece al folclore de Dinamarca y otras regiones del norte de Europa, originada por las narraciones de marineros que afirmaban haberlas visto durante sus viajes. Pero las sirenas y las personas pez han estado presentes en numerosas culturas durante cientos de años, incluyendo las africanas y las del Medio Oriente. En estas regiones, lejos de ser mujeres hermosas que atraen a los marineros con sus encantos, las sirenas son seres abominables, una mezcla de mujer y pez que habitan bajo el agua y se alimentan de seres humanos. Es importante destacar que en estos lugares no se les llamaba sirenas en un principio, ya que este término es originario de Grecia. Aunque la sirena griega original no era una criatura marina, sino una mujer ave similar a las arpías, que guiaba a los marineros a encallar en su isla para luego devorarlos. No obstante, hoy en día el término sirena ha sido adoptado en todos los países del mundo donde se cree en estos seres, aunque en idiomas diferentes. Lo que ha permanecido constante en todos los mitos sobre sirenas es que son seres malévolos que devoran humanos, especialmente hombres, utilizando sus encantos físicos o su cántico para hechizarlos, llevándolos a las profundidades del agua, donde finalmente son devorados. Quizá en el mundo occidental moderno, la existencia de sirenas solo sea posible en películas y cuentos de hadas. Sin embargo, en Zimbabue, un país al sur de África, la existencia de las sirenas es tan real como la existencia del mar. Los habitantes de aldeas y comunidades cercanas a las costas y cuerpos de agua toman precauciones muy serias, pues se dice que estas criaturas poseen una fuerza descomunal y son capaces de arrastrar a un hombre adulto a las profundidades, de donde jamás vuelve a ser visto. Para que comprendas la seriedad del problema de las sirenas en Zimbabue y que no son solo habladurías de gente supersticiosa, te narraré una extraña serie de acontecimientos ocurridos en una represa, un suceso que incluso llegó hasta el Senado de Zimbabue, a pesar de que las sirenas estaban involucradas. En febrero de 2012, el ministro de Recursos Acuíferos de Zimbabue, Sam Sipepa Nkomo, tuvo que detener la construcción de varias represas en las zonas de Mutare, Manicaland y Gokwe, las cuales abastecerían de agua a la población de dichas regiones. El ministro tuvo que explicar a un comité de senadores la razón de esta decisión y te aseguro que no debió haber sido fácil para él. La razón por la que las obras fueron detenidas es que los trabajadores contratados por el gobierno comenzaron a reportar avistamientos de cosas que se movían en el agua. Al principio, pensaron que se trataba de peces grandes, pero con el tiempo, estos seres se hicieron presentes con más frecuencia, revelando que no eran peces. Las formas, la velocidad y el tamaño de estas criaturas los delataban. Todo pudo haber quedado ahí. Finalmente, los trabajadores tenían familias que alimentar. Así que, aunque estos seres en el agua lucían terroríficos, una persona normal hubiera preferido aguantar el miedo antes que quedarse sin pan para llevar a la mesa. Sin embargo, estos hombres estaban tan asustados que estaban dispuestos a renunciar. El problema se volvió imposible de ignorar, cuando estas criaturas comenzaron a descomponer las tuberías subacuáticas que los trabajadores estaban instalando para que el agua pudiera llegar a la presa y, de ahí, abastecer a las comunidades. Fue entonces que los trabajadores se dieron cuenta de que estos seres debían ser sirenas o espíritus del agua, que en el folclore africano básicamente son lo mismo. En algunos países de África son conocidas como Mami Wata. En nuestro canal podrás encontrar un video completo sobre este tema.
En el folclore de Zimbabue, las sirenas no son las típicas hermosas criaturas con cola de pescado. Son más parecidas a las sirenas de Harry Potter, seres humanoides de aspecto vagamente femenino, horribles y nauseabundos a la vista, malvados y con fuerza descomunal. Básicamente, las sirenas en Zimbabue son seres elementales malvados que tienen intenciones hostiles hacia todo aquel que entre a su territorio. Estas sirenas serían guardianas de los cuerpos de agua. Hasta el último de los trabajadores de la presa abandonó la obra y aseguraron al ministro que no volverían hasta que las sirenas aceptaran su presencia en la presa y dejaran de comportarse de manera hostil, ya que ahora estaban atacando la infraestructura. Estos hombres temían que, en un futuro no muy lejano, las sirenas comenzaran a atacarlos a ellos. Si estás comprendiendo lo insólito de este caso, ocurrido hace una década, un grupo de hombres renunciaron a su empleo porque estaban siendo atacados por seres mitológicos. Además, un miembro del gobierno tuvo que acudir ante un grupo de senadores para explicarles esta situación. ¿Esto ocurriría en un país de Occidente? Lo dudo mucho, al menos no sin que el funcionario público se volviera el hazmerreír del lugar. El comité de senadores no quiso calentarse la cabeza, pues varios de ellos no creyeron las historias de los trabajadores, alegando que estas no eran más que supersticiones de campesinos ignorantes. Así que lo que hicieron fue ordenarle al ministro que contratara a trabajadores extranjeros para que trabajaran en la presa, ya que, según los senadores, los trabajadores locales estaban sugestionados y habían caído en un caso de histeria colectiva. El ministro Sam Sipe-Pankomo contrató a albañiles extranjeros de distintas partes del mundo que vivían en Zimbabue, creyendo que así se resolvería el asunto. Pero curiosamente, y contrario a lo que creyeron los senadores, los trabajadores extranjeros, quienes no tenían ni idea de por qué los habían contratado y ni habían hablado con los locales, cuando pronto comenzaron a reportar sucesos inusuales en la presa. Les arrojaban piedras desde abajo del agua y, lo peor de todo, algo que ellos aseguraban eran manos, los sujetaba y tiraba de ellos mientras trabajaban en el agua. Eventualmente, este segundo grupo de trabajadores también renunció porque, de hecho, sí ocurrió lo que los trabajadores locales habían advertido. Algunos de estos extranjeros que estaban trabajando en la presa fueron perseguidos, e incluso aseguraron que muchos de ellos habían desaparecido mientras trabajaban en la presa. Una vez más, el ministro de Recursos Acuíferos tuvo que informar al comité de senadores sobre lo ocurrido con este segundo grupo de trabajadores. Los senadores comenzaron a preocuparse, pero no por la presencia de sirenas en la presa, ni tampoco porque el hecho de que los extranjeros hubieran contado la misma versión que los locales significara que estos últimos no mentían y que, en efecto, algo estaba ocurriendo en la presa. No, los senadores estaban preocupados porque, sin esta presa funcionando al 100%, el agua no sería suficiente para abastecer a las comunidades que dependían de la obra. De alguna manera, el ministro logró convencer a los trabajadores locales de que regresaran a trabajar. Una vez que lo hicieron, los trabajadores y los ingenieros a cargo de la obra no se explicaban por qué las tuberías subacuáticas habían dejado de funcionar si eran nuevas y de buena calidad. Así que un grupo de buzos fue enviado a investigar la zona más profunda de aquel cuerpo de agua. Estos buzos reportaron al ministro que las tuberías no tenían evidencias de vandalismo, no estaban rotas, quemadas ni nada parecido, simplemente no funcionaban. Que una o dos de estas tuberías hubieran fallado tendría sentido, pero que todas se hubieran descompuesto no tenía sentido alguno. Por ende, el motivo de su mal funcionamiento quedó sin esclarecer. Una de las condiciones que los contratistas pusieron para regresar a trabajar en la presa fue que llevaran a un chamán que realizara un ritual en el sitio para que los espíritus, es decir, las sirenas, los dejaran trabajar en paz. Así se hizo, y lo curioso es que, una vez hecho el ritual de negociación con los espíritus del agua, los sucesos extraños y perturbadores cesaron y no volvieron a ocurrir. Muchos que se enteraron de este caso dijeron que solo se trató de un efecto placebo, es decir, que nunca hubo nada extraño en la presa y que solo se trató de supersticiones de los locales. Sin embargo, al caer en un caso de histeria colectiva en el que todos estaban igual de asustados, el ritual fue una especie de condicionamiento mental para que los locales creyeran que lo que ellos creían que estaba bajo el agua se había ido.
Hasta ahí quedó este curioso caso, que llegó hasta el Senado de Zimbabue, hasta 5 años después, en 2017, cuando las sirenas comenzaron a ser avistadas de nuevo en este mismo cuerpo de agua. En ese entonces, se cobraron algunas vidas humanas. Antes de pasar a los siguientes casos sobre sirenas en Zimbabue, déjame pedirte que le des like a este video y que nos sigas en nuestras redes sociales, principalmente en esta, si te está gustando mi contenido. Ahora sigamos adelante. 3 adolescentes iban paseando a orillas de la presa junto con algunas cabezas de ganado. De pronto, 2 de ellos vieron algo en el agua y saltaron, pensando que era un pez. Sin embargo, lo que encontraron los dejó pálidos de miedo. Algo los arrastró bajo el agua con fuerza. Sus cuerpos jamás fueron encontrados, a pesar de que la zona era muy poco profunda. Semanas después, 2 personas más murieron en la misma zona bajo circunstancias similares. Aunque los cuerpos fueron recuperados, no había evidencia de que hubieran sido atacados o que hubieran tropezado. Los locales sabían que la culpa de estas muertes era de las sirenas. Y así como estas, las historias macabras con sirenas abundan en Zimbabue, en muchísimos cuerpos de agua a lo largo del país. Por ejemplo, está el caso de un hombre que se encontraba pescando a orillas de un río, con su fiel perro sentado a su lado. De pronto, el perro vio algo moverse en el agua y se lanzó tras él. El hombre no tuvo ningún problema con ello, pues su amigo peludo solía hacer esto con frecuencia cuando él pescaba. Y emergía del agua con un pescado en el hocico. Pero esta vez fue diferente. El perro se arrojó al agua y parecía estar buscando algo desesperadamente. Al no poder atraparlo, el animal dio media vuelta y, cuando se encontraba nadando de regreso hacia su dueño, el impotente hombre vio como algo tiró de su perro desde debajo del agua. El animalito ya no volvió a emerger a la superficie. Sin duda, el caso que más me impactó de los que leí, fue la desaparición de 3 personas en la localidad de Mapasure, mientras efectuaban un ritual de invocación de estos espíritus del agua. Los hechos son que 5 personas se encontraban en la zona más baja del río Muso Ewesi, realizando un ritual, ya que uno de los ritualistas creía que estaba siendo perseguido por un espíritu oscuro. Uno de los otros 5 sujetos, que era amigo suyo, le dijo que podían invocar a un espíritu del agua para que contrarrestara los efectos del espíritu que lo perseguía, convirtiéndolo en algo así como su guardián personal. El tipo accedió y, junto con estas otras 4 personas, se adentraron en la zona más baja del río. Cuando digo zona más baja, realmente me refiero a que era muy baja, y el agua apenas les llegaba a media pantorrilla a los hombres que estaban ahí de pie, parados en círculo, hablando en lenguas extrañas para invocar a los espíritus del agua. Los 2 sobrevivientes del suceso afirman que, de pronto, comenzó a sentirse un temblor en el suelo, y de hecho era tan fuerte y notorio que incluso se escuchaba. Más tarde, cuando interrogaron a las personas que vivían en las cercanías de este río, estas afirmaron que, en efecto, escucharon este sonido como de vibración que se oía muy fuerte. La vibración se hizo cada vez más y más fuerte, hasta que los 5 sujetos tuvieron que cubrirse los oídos y detener el ritual. Y entonces, 3 de los 5 sujetos fueron jalados por debajo del agua. Pero recuerda que esta apenas les llegaba a media pantorrilla, así que no tenía sentido. A pesar de ello, cuando los otros 2 miraron hacia abajo, sus compañeros no estaban por ningún sitio, no podían verlos a través del agua cristalina, como si el río de alguna manera se los hubiera tragado. Otro ritual más se tuvo que hacer, y pocos días después de que un chamán efectuara un ritual de negociación en este río en Zimbabue, los 3 cuerpos de los desaparecidos aparecieron en el río, sin vida, obviamente. ¿Dónde habían estado y cómo habían desaparecido durante tanto tiempo, en una zona del río que no tenía ni 1 metro de profundidad? Eso siempre será un misterio. Lo que queda claro es que las sirenas en Zimbabue no se andan con juegos, y si a alguien no les agrada, se lo harán saber. Así concluye nuestro recorrido por los oscuros misterios de las sirenas en Zimbabue, seres que han dejado una huella imborrable en quienes se han atrevido a cruzarse en su camino. ¿Realidad o superstición? Las historias que has escuchado hoy nos muestran que la línea entre lo que creemos y lo que tememos puede ser más delgada de lo que pensamos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en la existencia de estas criaturas?
Deja tu comentario abajo y no olvides darle like a este video si te ha gustado. Comparte esta historia con tus amigos y conocidos y recuerda seguirnos para no perderte más relatos fascinantes. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando los misterios que rodean nuestro mundo en Historias y Misterios. Hasta pronto.